Increíble. La niñera ignoró su pedido y lo oculto, inesperado y transformador sucedió. Rosa, enfermera en el corazón de Guadalajara, llegaba cada noche a su hogar agotada, pero siempre lograba dejar su cansancio en la puerta. El primer parpadeo de su hija Carla, ansiosa por compartir sus sueños de convertirse en médica, encendía una chispa en su interior. No obstante, el brillo en los ojos de Rosa estaba cada vez más opaco. El sacrificio la había marcado, y la presión de la vida cotidiana pesaba como una losa en su pecho. Su mundo giraba en torno a Carla, cuya brillantez académica la tenía en una cuerda floja emocional. Ser la primera en su familia en alcanzar una carrera universitaria se había transformado en un reto. Carla, por su parte, se sentía atrapada. La presión era asfixiante. Entendía el sacrificio de su madre, cómo se desvivía por ella, pero el deber de ser perfecta para su madre la agobiaba. Debería ser perfecta, se repetía mientras sus manos temblaban sobre los apuntes. Una mañana se armó de valor y decidió buscar a doña Elena, su niñera y confidente, para hablar sobre su angustia, deseando encontrar respuesta e incluso una salida. Sin embargo, lo que doña Elena tenía para ofrecer no era lo que esperaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Doña Elena, con una mirada serena, le habló de su abuelo, un médico que había sacrificado su vida por ayudar a los demás. Rosa nunca había mencionado la historia familiar. Carla sintió que el aire se le escapaba. No solo era su destino lo que estaba en juego, sino el legado de generaciones pasadas que pesaba sobre sus hombros. La conversación dejó a Carla en un mar de dudas. Sabía que enfrentar sus raíces era una motivación poderosa, pero también un yugo sobre el que debía decidir. ¿Sería capaz de cargar con esa herencia sin romperse en el intento? Su mente corría descontrolada. La imagen de su madre, exhausta, pero siempre dispuesta a alentarla, le apretaba el pecho. ¿Podía arriesgarse a ignorar lo que su madre había hecho por ella? Y al mismo tiempo, la idea de seguir un camino diferente le resultaba tentadora, pero también aterradora. Sentía que le debía a su madre y a sí misma, pero no sabía cómo equilibrar el amor y la presión. En su camino hacia el consultorio familiar, Carla se sentía atrapada entre dos mundos, el sacrificio que su madre representaba y el deseo ardiente de forjar su propio destino. Entre el murmullo de la gente en la calle y el eco de los sueños que solo ella podía escuchar, la ansiedad se convertía en un monstruo devorador. Su corazón palpitaba de angustia ante la realidad de que, al final, la búsqueda del propio camino podría separarlas. Así, frente a la antigua casa familiar, Carla sentía que estaba a punto de descubrir no solo su herencia, sino también un abismo emocional del que no sabía si podría salir. La historia de su familia se desnudaba ante ella, y la única certeza era que no podría escapar sin enfrentar cada uno de sus fantasmas. Una semana después de su conversación con doña Elena, Carla se despertó con la sensación de que el aire en su pecho, más que pesado, se había vuelto cristalino. Había comenzado a escribir un diario, una práctica que, aunque le parecía trivial al principio, le ofrecía un espacio en blanco donde sus pensamientos podían danzar y encontrar coherencia. Era un lugar donde podía explorar el conflicto interno que la atormentaba. Cada palabra que plasmaba en el papel se sentía como una pequeña victoria. Ella se daba cuenta de que podía desvincular su futuro de las expectativas de su madre. A través de esas páginas, Carla empezó a descubrir fragmentos de su identidad que habían permanecido ocultos entre las sombras de la presión y la responsabilidad. En una de sus entradas, reflexionó sobre lo que significaba realmente la medicina para ella. ¿Era un deseo genuino de ayudar a otros o simplemente un reflejo de las expectativas familiares? La angustia que una vez la había ahogado, ahora se transformaba en un intrincado desafío que estaba dispuesta a enfrentar. Decidió hablar con su madre. De alguna manera, sabía que el diálogo era el primer paso hacia la liberación. Sentarse a la mesa mientras la luz dorada del atardecer se colaba por la ventana, Laura tomó una profunda respiración. Con la voz temblorosa, comenzó a compartir sus pensamientos. Rosa,
que estaba acostumbrada a escuchar los sueños de su hija, pareció un momento desconcertada. La mirada en los ojos de Carla no era una de rechazo, sino de una búsqueda ferviente de autenticidad. «Mamá, quiero ser médica», reiteró Carla, «pero necesito que entiendas que no quiero serlo solo por lo que has sacrificado». Rosa, visiblemente herida, mantuvo el silencio durante unos intensos instantes. Sin embargo, esa pausa le brindó a Carla la oportunidad de explicar sus propias aspiraciones, que eran genuinas, y no simplemente un eco de los sacrificios de su madre. Era un desafío valeroso. La tensión en la habitación era palpable. Rosa, a su vez, se sintió vulnerada al ver cómo su sacrificio había llevado a su hija a un mar de dudas. A medida que la conversación avanzaba, Rosa se vio obligada a confrontar sus propios deseos enterrados. También había tenido sueños que se desvanecieron entre las exigencias del día a día. En ese momento, la dinámica entre ambas cambiaba, y la presión de las expectativas comenzaba a ser discutida abiertamente. Carla estaba aprendiendo a confrontar a su madre, pero sin confrontarla directamente. Su valentía al hablarlo todo le otorgó un nivel de control que no había sentido antes. Se dio cuenta de que no solo eran las expectativas de su madre las que la atormentaban, sino también sus propias inseguridades. Cada respuesta de Rosa abría puertas hacia nuevas conversaciones. El deseo de entenderse mutuamente las empoderaba. Finalmente, surgió la idea que Carla había estado evitando: tomar una decisión respecto a su futuro educativo. ¿Debería seguir el camino de la medicina que todos esperaban o explorar caminos alternativos que podrían resonar más en su ser? La opción de estudiar arte o psicología, carreras que siempre la habían intrigado, comenzó a florecer en su mente. Al terminar la conversación, ambas mujeres sentían un poco de alivio, pero también una nueva carga. La vulnerabilidad había mermado su relación por un momento, pero también le había dado voz a sus deseos. La incertidumbre que antes valoraba era más palpable que nunca, y Carla sabía que, así como ella, su madre también caminaba en un proceso de descubrimiento. Mientras Carla se preparaba para dormir esa noche, notó que su diario se sentía más pesado. No solo recogía sus reflexiones, también recopilaba la historia de una madre y su hija en busca de un espacio donde ambas pudieran ser libres de prejuicios y expectativas. La idea de que podría ser posible seguir su propio camino la llenó de sentimientos encontrados de esperanza y miedo. Mañana empezaría a investigar más sobre las carreras que había dejado de lado, pero en el fondo, Carla sabía que enfrentarse a estos nuevos desafíos también la empujaría a un inevitable encuentro con su madre. Sabía que tenían que dar el próximo paso juntas, pero no pudo evitar preguntarse: ¿sería capaz de reconciliar sus deseos con los sacrificios de Rosa? La tensión se acumulaba nuevamente, mientras la decisión de su vida se acercaba cada vez más. Carla se despertó con la determinación de explorar su futuro. La noche anterior, la conversación con su madre había sido un descubrimiento revelador. Aquella charla no solo había liberado palabras, sino también una valiosa comprensión. Decidió que ya no podía seguir refugiándose en la incertidumbre. El día comenzaría con un objetivo claro: investigar sobre las opciones que siempre había considerado, pero que habían quedado relegadas en un rincón polvoriento de su mente. Cada paso que daba hacia la biblioteca era un desafío instintivo. La adrenalina se agolpaba en su garganta mientras pensaba en las posibilidades. La medicina había ocupado su mente durante tanto tiempo que ahora que comenzaba a abrirse a nuevas alternativas, la angustia y la emoción se entrelazaban. En su interior, la lucha entre lo conocido y lo desconocido activaba un diálogo interno voraz. Al llegar, el zumbido de las luces fluorescentes la envolvió. Mientras hojeaba los libros de psicología, un título en particular captó su atención: El arte de escuchar. Era un recordatorio de que para poder seguir un camino que resonara con su esencia, debía primero escuchar lo que había en su interior, así como lo que había aprendido sobre los otros a lo largo de su vida. Esa premisa parecía un eco de su conversación con Rosa. Sus dotes de observación la llevaron a descubrir un aula cercana donde se impartía una charla sobre la psicología clínica. Un impulso casi instintivo la hizo decidirse instantáneamente. Se inscribió, sintiendo que cada firma en el formulario era un compromiso con su propio desarrollo. La jornada avanzó y al entrar al aula, el aire se sintió cargado de energía.
A medida que el profesor hablaba sobre la importancia del autoconocimiento para los psicólogos, Carla se sintió atrapada por la atracción de esta disciplina. Había algo en la forma en que describía la conexión entre el entendimiento de uno mismo y la capacidad de ayudar a los demás que resonaba en su ser. La clase terminó, pero Carla no pudo dejar de pensar en cómo su vida podría cambiar si decidía perseguir esto. El sonido de las preguntas que fluyeron naturalmente de su mente la obligó a confrontar los temores que aún la rodeaban. ¿Estaba lista para renunciar a la idea de ser médica? Este camino nuevo era, al mismo tiempo, una despedida de las expectativas familiares y una bienvenida a su autenticidad. Después de días de incertidumbre, Carla se dio cuenta de que debía también comunicar esta nueva dirección a su madre. Se enfrentaba a la responsabilidad de no solo tomar decisiones por sí misma, sino de abrirle la puerta a la comprensión mutua. Pero otro pensamiento la asaltó. Rosa había trabajado tan duro para apoyar su futuro. Comprendería que su visión había cambiado. Al llegar a casa, un torrente de emociones la invadió. Mientras cenaban, el silencio era palpable. El peso del momento la hizo estremecer. Con la mirada fija en su madre, decidida y con la voz firme, anunció su elección. Compartió la experiencia en la biblioteca, la charla que había seguido y por qué la psicología la hacía sentir viva. El rostro de Rosa se llenó de una mezcla de sorpresa y desasosiego. La expectativa de una vida en medicina se desvanecía, pero en su lugar había una nueva opción que, aunque seguramente la retaría, podría ofrecer un futuro donde Carla podría estar plena. La conversación que siguió fue tensa pero necesaria. Carla se permitió sentir la vulnerabilidad, sabiendo que una vez más estaban en un umbral de descubrimiento mutuo. La lucha de cada una iba más allá de sus sueños. Ellas se adentraban en el mundo de sus necesidades y deseos, hacia el corazón de lo que significa ser verdaderamente libres. Una vez que el diálogo se calmó, Carla sintió un velo de esperanza sobre su vida. Sin embargo, había algo más que su madre había omitido, una historia de su propia juventud que podría cambiar su dinámica por completo. A medida que se disponían a compartir experiencias, Carla supo que el próximo paso no solo implicaba su futuro, sino también reinterpretar el pasado de su madre. La revelación la aguardaba, y la pregunta latente se hizo eco en su mente. ¿Qué secretos llevaba su madre desde su propia juventud que podrían unir sus caminos de una vez por todas? Carla dejó escapar un profundo suspiro mientras la cena llegaba a su fin. El eco de su declaración resonaba en el ambiente, una mezcla de incertidumbre y esperanza. Rosa, su madre, parecía inmersa en sus pensamientos, y Carla sintió una urgencia abrumadora por profundizar en la historia que podía cambiar sus vidas para siempre. Era momento de actuar. Con un leve temblor en la voz, Carla se aventuró. «Mamá, ¿hay algo que quieras compartir sobre ti? ¿Algo que no me hayas contado?» La pregunta flotó en el aire, cargada de significado, pues tenía la certeza de que la historia de su madre contenía claves para comprender su propio camino. Rosa se detuvo. Sus ojos se entrecerraron mientras su mente parecía estar digiriendo esa invitación. Después de lo que pareció una eternidad, ella se estremeció como si despertara de un sueño profundo. «Tú siempre has sido muy perceptiva, Carla», dijo en un tono que combinaba nostalgia y melancolía. «Hay cosas en mi pasado que nunca compartí porque no quería que me juzgaras». La tensión en el aire se tornó palpable, y Carla sintió que cada latido de su corazón resonaba con anticipación. «Podría ser útil para ambas», insistió la joven, dispuesta a enfrentar cualquier sombra que arrojara su madre. La conexión que había comenzado a florecer entre ellas demandaba esa apertura. Rosa se tomó un momento, con los dedos tamborileando sobre la mesa, acumulando coraje antes de compartir anécdotas de su vida. Recordó cómo, de joven, había soñado con ser actriz, algo que había abandonado por las expectativas familiares. Había llenado esos años con trabajos que no la llenaban, sacrificando su propia voz en el proceso. Carla la escuchó en silencio,
sintiéndose cada vez más conectada a esa historia, sintiendo cómo esa lucha resonaba en su vida actual. Siempre quise que tú tuvieras un futuro brillante y seguro, confesó Rosa. Su mirada reflejaba la intensidad de su propio dolor. Pero tal vez eso me hizo olvidar que también debes encontrar tu camino. El corazón de Carla se encogió con esa revelación. Entre las sombras de su madre había encontrado ecos de su propio miedo a decepcionar. Se dio cuenta de que el viaje de Rosa, aunque lleno de sacrificios, también la había preparado para comprender que los sueños y la autenticidad son elementos necesarios para una vida plena. Una vida que ahora parecía más accesible para ella. Con ese nuevo entendimiento, Carla decidió que no solo debía perseguir sus propios deseos, sino que también necesitaba apoyar a su madre en la búsqueda de sus propias pasiones perdidas. Podríamos hacerlo juntas, mamá. Experimentar, buscar nuestras voces. Tal vez eso nos una aún más, sugirió la joven, sintiendo cómo cada palabra se llenaba de propósito. Rosa la miró con asombro y gratitud, como si un velo se hubiera levantado entre ellas. Era un pacto silencioso, un primer paso hacia un futuro donde ninguna de las dos se sintiera obligada a vivir en función de las expectativas ajenas. El diálogo en la mesa se transformó en una conversación sobre sueños, aspiraciones y miedos. Pero a medida que compartían sus visiones, Carla sintió una inquietud en su pecho. Esta nueva conexión con su madre, aunque poderosa, la hacía cuestionar aún más sus decisiones. Si su madre había anhelado lo que ella estaba comenzando a explorar, significaba eso que tenía que reconsiderar su rumbo en psicología. Había un camino donde ambas pudieran reconciliar sus pasiones en el proceso. A medida que avanzaba la noche, Carla se permitía navegar por esos pensamientos, sintiendo que el próximo paso que debían tomar era tan incierto como emocionante. Así que, mientras las luces se apagaban y el silencio se apoderaba de la habitación, sabía que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Uno que prometía entrelazar sueños, desafíos y descubrimientos que cambiarían sus destinos de maneras que nunca habían imaginado. La pregunta no era solo sobre su futuro, sino también sobre cómo manejaría esta nueva relación con su madre. Las voces de sus deseos se unirían en un canto armónico, o, por el contrario, se transformarían en un conflicto aún más profundo. El día siguiente amaneció con una mezcla de emoción y ansiedad en el corazón de Carla. Se había despertado con la mente agitada por los ecos de la noche anterior, cada palabra de su madre resonando con un nuevo significado. Aquella conversación había abierto la puerta a un mundo de posibilidades, y ahora debía decidir cómo encaminar su propia vida hacia ese futuro impulsado por una autenticidad renovada. El aire fresco la envolvió al salir de casa, y mientras caminaba hacia la universidad, la luz del sol parecía iluminar no solo su entorno, sino también su interior. Las antiguas dudas que había alimentado sobre su carrera en psicología comenzaban a despejarse. Comprendía que su interés por comprender la mente humana no debía limitarse a la teoría, sino que podría transformarse en una herramienta para ayudar a otros a encontrar su voz, tal como había anhelado su madre. Durante la clase, Carla se sintió más atenta, buscando en cada palabra de su profesor no solo conocimientos académicos, sino conexiones emocionales. La psicología no era solo una carrera, era una forma de ayudar a las personas a desentrañar sus luchas internas. Así que, con ese nuevo propósito latente en su pecho, tomó nota con fervor, como si cada frase capturada fuera un ladrillo en la construcción de su nuevo camino. Sin embargo, surgió un dilema: el deseo de explorar el teatro, esa antigua pasión de su madre que también llamaba a su puerta. Al regresar a casa, después de un agotador día, las ideas empezaron a fluir con más claridad. Fue entonces cuando decidió que no solo se embarcaría en su viaje psicológico, sino que exploraría también la actuación, un legado que podría honrar y compartir con Rosa. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar clases de teatro. El impulso ardía en su interior, pero también surgió la duda: ¿cómo lo tomaría su madre? Carla sabía que esta decisión estaba enraizada en la conexión que habían forjado, pero temía que la idea de una nueva carrera podría generar celos o inseguridad en su madre. Esa noche, frente a una hoja en blanco,
reflexionó profundamente sobre las emociones que se entretejían entre ellas. En lugar de quejarse internamente, decidió tomar acción. Con un mensaje simple, invitó a Rosa a una clase de teatro local. «Podríamos intentarlo juntas, mamá. Podríamos dar un paso hacia lo desconocido», escribió, sintiendo que su valentía se escalaba. Esperó respuesta con ansias, pero la incertidumbre crecía en su interior. Los días pasaron y la respuesta no llegaba. La ansiedad comenzó a atenazarla. En sus clases se sentía motivada, pero en casa el silencio se había vuelto ensordecedor. Carla se dio cuenta de que el temor más profundo era el de abordarla sobre su deseo. Y sí, al hacerlo, comenzaban a desmoronarse las esperanzas que habían compartido. Esa noche decidió que no podía seguir esperando, debía hablar directamente. Al llegar a casa, se sentó con Rosa en la cocina. Fue un instante de vulnerabilidad. «Mamá, quiero explorar el teatro. Ya no puedo ignorar el deseo que tengo de contar historias», confesó Carla. Los ojos de Rosa se iluminaron con un destello de sorpresa, pero un leve temblor en su voz delataba una batalla interna. «¿Y si una de nosotras fracasa?», preguntó Rosa, la mirada llena de incertidumbre. Aquella frase quedó colgada en el aire, y Carla sintió una profunda tristeza ante la posibilidad de que la inseguridad de su madre pudiera eclipsar su propio camino. Entonces, con más determinación que nunca, respondió: «Fracasaremos, pero también aprenderemos. No podemos esperar la validación de los demás para ser quienes somos». Aquella afirmación resonó en ambas, al igual que las historias no contadas que llevaban dentro. El deseo de explorar la actuación empezaba a establecerse firmemente en su mente, y con él la conciencia de que cada elección podía estar cargada de riesgo y crecimiento simultáneamente. Pero a medida que el diálogo avanzaba, la tensión entre sus sueños se hacía palpable. Rosa se mostró más receptiva, pero una sombra de duda persistía. Podrían compartir la luz del escenario y la profundidad de la terapia sin que ninguna se sintiera eclipsada. En ese instante, Carla supo que la lección más importante no solo residía en el ámbito profesional, sino en la habilidad de enfrentar sus propias sombras y abrazar lo desconocido. Mientras la conversación seguía fluyendo, Carla entendió que su viaje apenas comenzaba. Tenía que seguir el hilo de su deseo, pero también debía estar lista para lo que pudiera surgir de la colaboración con su madre. Así, mientras el diálogo se llenaba de promesas y nuevos compromisos, Carla sintió que un desafío más grande se avecinaba. No solo debían encontrar su lugar en el mundo, sino que también tendrían que luchar por construir una relación que no dependiera de miedos ni dudas. La pregunta persistía: ¿su nueva conexión las fortalecería o conduciría a una confrontación inevitable? El futuro se dibujaba incierto, y en su mente una certeza se hacía clara: lo que viniese estaba destinado a ser un viaje de transformación mutua. Carla despertó una mañana con una energía renovada, el eco de su reciente conversación con Rosa aún resonando en su mente. Había tomado la decisión de sumergirse en el teatro y la psicología, pero sabía que cada paso requeriría una valentía que aún debía cultivar. Esa mañana, con la mente en ebullición, se propuso no solo esperar a su madre, sino también tomar la iniciativa en su camino hacia la realización personal. Mientras se preparaba para la universidad, contempló su reflejo en el espejo. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y nerviosismo. ¿Cómo se sentiría Rosa ahora que había dado el primer paso hacia esta nueva aventura? Con la decisión iluminando su rostro, salió, dispuesta a enfrentar el día, saber que la autenticidad era el primer ladrillo en la edificación de su nueva vida. En la universidad, la clase avanzaba sin sentido para muchos, pero para Carla, cada palabra del profesor era un manantial de claridad. La combinación del arte dramático con la psicología empezaba a gestarse en su mente. Se vio a sí misma como un puente entre ambas disciplinas. Quería usar la narrativa como herramienta terapéutica, ayudar a las personas a construir sus historias y lidiar con sus luchas internas. Las ideas se organizaban en su cabeza como piezas de un rompecabezas, y la emoción era cada vez más palpable. Sin embargo, esa energía se enfrentó a la dura realidad de su conversación con Rosa. A pesar de su deseo de avanzar, la mente de Carla no podía evitar regresar al temor que había surgido. Tenía que abordar sus miedos antes de que estos se convirtieran en obstáculos. Al salir de clase, decidió que era el momento de abrirse por completo con su madre. Sin un plan claro, pensó en lo que diría, y las palabras empezaron a fluir en su mente como un guión inacabado. Esa tarde, se sentó a escribir una carta a Rosa. Quería expresar su deseo de compartir no solo su camino en el teatro, sino también su deseo de afrontar juntas sus temores.
Recordó cómo sus historias se entrelazaban, como cada fracaso podría ser un punto de partida. «Querida mamá», comenzó la carta, aventurándose a dejar al descubierto su corazón. «Lo que quiero es que ambas seamos genuinas y valientes, incluso si eso significa fracasar. Podemos construir algo hermosa juntas». Cada palabra se convirtió en un acto de desafío. Tras leer y releer, la guardó en un sobre, sintiéndose aliviada al haber encontrado un medio para comunicarse sin la presión del cara a cara. Cuando regresó a casa, decidió que esa noche se lo entregaría. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, el nerviosismo la invadía nuevamente. La ansiedad se llenaba de imágenes sobre cómo Rosa podría reaccionar. ¿Le gustaría la idea? ¿La consideraría una amenaza a su propio sueño? La incertidumbre la asaltó. Si bien había hablado de la validez de experimentar y aprender a través del fracaso, el miedo al juicio personal se colaba en su mente como una sombra. Con la carta en el bolsillo, Carla finalmente se sentó junto a Rosa en la sala de estar. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de lo conocido y lo incierto. Su madre estaba absorta en un programa de televisión. Pero Carla sabía que era el momento. «Mamá, tengo algo que quiero que leas», dijo, sacando la carta y ofreciéndosela. Rosa la miró con curiosidad, y en sus ojos había un destello de incertidumbre que Carla identificó. El silencio envolvió el espacio mientras Rosa tomaba la carta. A medida que la leía, Carla sintió cómo su corazón latía con fuerza. La vulnerabilidad de abrir su alma se combinaba con la necesidad de alcanzar nuevos niveles de conexión con su madre. Cuando finalmente Rosa terminó de leer, levantó la mirada. El silencio se volvió más pesado, y Carla supo que lo que seguiría no solo definiría el futuro de su relación, sino también su propia evolución como persona. ¿Reconocería su madre el esfuerzo de su hija por construir una nueva historia juntas? ¿O se aferraría a los miedos que habían oscurecido su camino? El futuro se volvía aún más incierto. Pero en la mente de Carla, una convicción empezó a solidificarse. La verdad y la autenticidad podían ser las mejores herramientas en cualquier escenario. Mientras la tensión llenaba el aire entre ellas, Carla sintió que el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, uno que podría cambiar todo. ¿Sería este el primer paso hacia una unión más fuerte o una ruptura silenciosa de sueños? La respuesta estaba justo allí, amenazando con desbordarse en la tensión palpable entre madre e hija. El silencio en la sala era casi tangible. El murmullo distante del televisor solo intensificaba la atmósfera cargada de emociones. Carla observó a su madre con un profundo anhelo de comprensión. Rosa parecía sumida en sus propios pensamientos, y la expectante inquietud de Carla creció como una llama a punto de consumirla. «Carla», habló Rosa finalmente, su voz entrecortada. «Esto es un gran paso». Sus ojos reflejaban un tumulto de sentimientos que Carla no podía descifrar. Había un rastro de preocupación y quizás un destello de esperanza. Esa incertidumbre se transformó en un desafío interior. Era su oportunidad de hacerlo aún más significativo. «Mam, entender que me resulta esencial», empezó Carla, dejando que su voz fluyera con la sinceridad que había estado cultivando. «Quiero que ambas exploremos lo que sentimos. Nos hemos perdido en nuestras propias historias, y creo que hay un camino que podemos construir juntas». Mientras hablaba, observó cómo Rosa procesaba sus palabras. La expresión de su madre fluctuaba entre la tensión y la aceptación. Era palpable que el muro de años de expectativas se estaba resquebrajando. Sin embargo, Carla era consciente de que esa conversación no solo era una apertura hacia su madre, era el inicio de un viaje hacia la autenticidad personal. «¿Por qué no me dijiste antes esto?», preguntó Rosa, su tono ahora cargado de vulnerabilidad. Era la primera vez que Carla la veía tan expuesta, y eso la empoderó. La posibilidad de que su madre se abriera la animaba a continuar desnudando su propia alma. «Tenía miedo, mamá, miedo a que mis sueños te lastimaran». Esa confesión resonó en el aire con un eco ensordecedor. Rosa le dirigió una mirada sombría. Carla sabía que esto requería más que palabras. «Siempre he creído que el teatro era inalcanzable», confesó Rosa,
pero al leer tu carta sentí que quizás no. Tal vez haya más espacio para ambas en este mundo. Aquel susurro le dio a Carla fuerzas, transformó la fragilidad en un camino de posibilidades. La conversación evolucionó hacia lo que había estado oculto durante años. Ambas compartieron historias enteras, sueños perdidos, fracasos que no se atrevieron a admitir. Carla se sintió liberada por cada palabra, mientras que Rosa descubría un lado de su propia madre que había mantenido en la sombra. Esa noche, la conexión floreció entre risas y lágrimas, y Carla visualizó la posibilidad de un futuro donde ambas se apoyaran. Sin embargo, la realidad rápidamente la confrontó verazmente. La historia familiar estaba llena de no dichos, de anhelos olvidados. La presión por cumplir las expectativas seguía cerniéndose encima como una nube gris. El día siguiente trajo consigo un nuevo escenario. Carla se encontraba en su clase de teatro, donde cada ejercicio era un medio para liberar el drama interno que había estado acumulando en su vida. Se presentó en el frente, más seguras de sí misma. Durante una improvisación que el profesor había propuesto, encarnó a un personaje que luchaba con la falta de autenticidad, un reflejo preciso de sus propias inseguridades. A medida que interpretaba, sintió como una revelación emergía con cada gesto. Para ser auténtica, primero debía confrontar sus propios monstruos. Mientras la clase aplaudía, Carla no solo interpretó una escena, desnudaba sus miedos ante sí misma. Quizás lo que temía no es solo el juicio de mi madre, sino el de mí misma, se dijo, sintiendo que cada paso que daba era un acto de valentía. Salió del aula con un renovado sentido de propósito, comprendiendo que la autenticidad no era un destino, era un proceso continuo. Se propuso confrontar no solo sus anhelos, sino también las expectativas autoimpuestas que la habían limitado. La carta a Rosa había sido un paso, pero había muchos más que deseaba dar, tanto en su relación con su madre como en su búsqueda profesional. Mientras bajaba las escaleras de la universidad, una idea surgió en su mente. ¿Qué pasaría si organizaba una actuación que abordara tanto sus vivencias como las de su madre, uniendo sus narrativas? La idea vibraba en su corazón como una promesa no solo de autoexpresión, sino de sanación. Antes de que pudiera reflexionar más, su teléfono vibró. Era un mensaje de Rosa. ¿Podemos hablar más esta noche? Esa simple invitación hizo que el aire en su pecho se encogiera. La conexión entre ambas había comenzado, pero las profundidades del pasado aún requerían exploración. Y la inevitable pregunta seguía persistiendo. ¿Tendría el valor para plantear el tema que sabía que sería más revelador y transformador para ambas? A medida que la tarde se convertía en noche, Carla se encontró envuelta en una mezcla de nerviosismo y expectativa. La conversación que se avecinaba podía ser el trampolín hacia una nueva fase en su relación con Rosa, pero también representaba un riesgo emocional que la hacía dudar. ¿Cómo abordarían los secretos que aún flotaban entre ellas? ¿Y si todo lo que había construido en el último tiempo se desmoronaba con una sola palabra mal elegida? Sin embargo, sabía que no podía esconderse detrás del miedo. Su paso por la clase de teatro había sido revelador. Había experimentado la claridad de su voz interna y la necesidad de romper las cadenas de sus viejos temores. Con cada repetición de la escena que había interpretado, se sentía más fuerte y más decidida a ser auténtica, no solo en el escenario, sino en su vida personal. Al llegar a casa, se encontró con Rosa sentada en el sofá. La luz suave del salón parecía acentuar tanto la ternura como la tensión entre ellas. Carla tomó aire, intentando convertir la ansiedad en determinación. «Hola, mamá», dijo finalmente, intentando sonreír. Rosa levantó la mirada, y por un momento ambas se sostuvieron en silencio. Era un instante cargado, lleno de promesas no cumplidas. «Hola, Carla», respondió Rosa, con cierta calidez. «He estado pensando en lo que dijiste anoche». Las palabras colgaron en el aire, y Carla sintió que se abrían posibilidades. «Yo también», dijo Carla, eligiendo cada palabra cuidadosamente. «Creo que hay más de lo que hemos compartido, y que si no nos atrevemos a hablar de ello, siempre tendremos este vacío». La vulnerabilidad de su declaración resonó en el ambiente. A medida que la conversación fluía, las palabras se hicieron más fluidas y sinceras. Se adentraron en recuerdos olvidados, anhelos aplazados y sueños desvanecidos. Carla fue la primera en relatar su temor a decepcionar a su madre, y cómo eso había moldeado sus decisiones. Cada fragmento de su historia la acercaba más a la comprensión de sí misma y de Rosa.
Me he dado cuenta de que siempre he intentado ser lo que creía que tú querías de mí, admitió Carla. Eso me ha hecho sentir una carga, como si mis sueños no existieran si no los compartía contigo. Necesito que esto cambie. La mirada de Rosa se tornó más intensa, como si estuviera excavando en las profundidades de sus propios recuerdos. Nosotras hemos estado tan atrapadas en nuestras mentes que hemos olvidado cómo escucharnos, comentó, su tono lleno de una tristeza que Carla comprendía bien. Fue entonces que Carla sintió que el momento había llegado. A pesar de los temores, debía dar ese paso crucial. ¿Te gustaría que cada una compartiera una historia de lo que realmente deseamos, algo que nunca hemos contado la una a la otra? Rosa titubeó apenas un momento antes de asentir. Había algo liberador en esa propuesta. Durante las siguientes horas se intercambiaron relatos de ilusiones frustradas y enfrentar temores ocultos. Rosa reveló su propia pasión por el teatro, el deseo de brillar en un escenario y cómo había renunciado a ello por miedo a la opinión de los demás. Todo aquello golpeó a Carla con una fuerza desconocida. A medida que compartían, la sensación de transformación comenzó a tomar forma entre ellas. Las historias estaban tejiendo un nuevo vínculo, uno donde el silencio del pasado se desvanecía. Pero en el fondo, Carla sabía que esto era solo el comienzo. Si bien estaban forjando conexión y entendimiento, el peso del futuro aún se cernía sobre ellas. La pregunta de cómo ambas podrían reconciliar sus historias personales comenzaba a florecer en su mente. Antes de que la noche terminara, Rosa le dijo con sinceridad: «Quiero asistir a tu próximo espectáculo, Carla. Quiero ser parte de tu historia». Las palabras le causaron un nudo en la garganta y un nuevo horizonte de posibilidades. «Cuéntame, ¿qué te gustaría ver? ¿Cómo sería una actuación que contara nuestras historias juntas?» Mientras las preguntas flotaban en el aire, la ansiedad de Carla se transformó en emoción clara. Comprendía que su viaje hacia la autenticidad no solo sería individual, sino colectivo. Pero el verdadero desafío comenzaba a emerger. Podrían crear juntas una actuación que no solo reflejara sus vidas, sino que también sirviera como plataforma de sanación emocional. Lo que Carla no anticipaba era cómo esta unión llevaría a enfrentar verdades aún más profundas y la incertidumbre de lo que eso significaría para su futuro. Justo cuando sintió que todo estaba en marcha, su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de su profesor de teatro. «Necesito discutir una oportunidad nueva para el próximo semestre que podría cambiar tu trayectoria». El latido de su corazón se aceleró. ¿Qué significado tendría esto? Sería la oportunidad que había estado buscando para dar un auténtico salto hacia un nuevo capítulo en su vida. El sonido del teléfono aún reverberaba en la habitación, cuando Carla tomó una decisión. La invitación de su profesor a charlar representaba más que una simple oportunidad. Constituía la posibilidad de una transformación profunda, tanto personal como artística. Pero la emoción se entrelazaba con la incertidumbre. ¿Estaría a la altura de lo que le propondrían? Necesitaba procesar lo que esto significaba. Era el tipo de momento que había soñado, pero también el más aterrador. Consciente de que su futuro estaba a un mensaje de distancia, Carla respiró hondo y recobró la calma. Sabía que debía concentrarse en su presente, en esa chispa de conexión con Rosa que ahora danzaba entre ellas. Pero la mente de Carla se llenó de preguntas. ¿Era capaz de enfrentar esta nueva etapa sin perder de vista su esencia? Aquella noche, mientras reflexionaba sobre el mensaje, recordó las conversaciones que había tenido con su madre. La actuación que estaban imaginando juntas no solo sería una forma de arte, sino un espejo que reflejaría sus vidas, sus temores y sus deseos. Podía luchar contra su inseguridad utilizando las herramientas que había desarrollando en el teatro. En el escenario y en la vida, iba a ser fiel a sí misma. Al día siguiente, optó por comunicarle a su profesor que estaba lista para hablar sobre esa gran oportunidad. Al otro lado del teléfono, la voz de su profesor era como un faro en medio de la neblina de sus pensamientos.
Carla, hemos detectado en ti la capacidad de contar historias poderosas. Hay una audición para una adaptación del clásico que encierra un papel central. Quiero que consideres postularte. La mezcla de adrenalina y miedo la abrazó. Nunca había liderado un proyecto de tal magnitud. Claro, había practicado y actuado, pero la responsabilidad de ser el centro de atención era algo que la dejaba vibrando entre entusiasmo y ansiedad. Durante los siguientes días, comenzó a dejar caer las paredes que había erigido a su alrededor. La conversación con Rosa había sido un catalizador. Ahora sentía el impulso de abrirse a nuevas posibilidades, aceptar su voz y dejar que resonara con fuerza. Estaba decidida a aventurarse en esta travesía. Comenzó a escribir, a dibujar escenas que entrelazaban los anhelos diversos que estas dos mujeres, madre e hija, habían guardado en sus corazones. Simultáneamente, su relación con Rosa se tornaba más rica. Compartían momentos en los que trabajaban en la obra, interrumpidos por risas y lágrimas, transitando por aquellas historias guardadas tan celosamente. Pero a medida que profundizaban en sus verdades, Carla sentía una sombra de autocrítica comenzando a asomar. ¿Podrían sus historias, marcadas por la vulnerabilidad y las heridas, resonar con otros? ¿Con quién debía ser franca para evitar dar un espectáculo que se sintiera artificial? Fue en una de esas sesiones de escritura, mientras discutían sus ideas, que Rosa hizo una observación crucial. Si no muestras tus cicatrices, ¿cómo esperas que otros sientan que puedan conectarse contigo? La frase caló hondo en Carla. Se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a lo más crudo y profundo de su ser. En medio del proceso, un nuevo desafío se presentó. Un antiguo compañero de teatro, alguien que había sido despreciado y ahora se reinsertaba en su vida, empezaba a incomodarla. Era el primer paso hacia la confrontación que había estado evitando. Ahora, la combinación de este mentor antiguo con la audición inminente aumentaba la presión sobre Carla. Mientras se preparaba para la audición, aún quedaban preguntas en el aire. ¿Sería capaz de salir de su propia sombra y abrazar el personaje que había creado a partir de su propia vida? La incertidumbre la empujaba hasta el borde, justo donde podía caer o saltar. Sin embargo, la posibilidad de conectar con la audiencia, el deseo de ser genuina, se convertían en su motor. El día de la audición llegó, con una atmósfera cargada de nerviosismo. Mirándose en el espejo, Carla recordó las palabras de su madre, y el eco de su propia voz resonaba en su interior. No había más espacio para titubear. Tenía que arriesgarse. Cuando la fecha de la audición se acercaba, el ecosistema de su vida comenzaba a girar en torno a ese momento. Este era su chance de dejar atrás los fantasmas que la acechaban, pero también de descubrir quién era realmente, en el escenario y fuera de él. Mientras se preparaba para dar el salto, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Rosa. ¿Qué pasará si abrimos el telón y todo lo que ocultamos se revela? La pregunta, más que un simple recordatorio, resonaba como un grito en la penumbra de su mente. Era hora de enfrentarse a las verdades que había renunciado a afrontar y a la historia que estaba a punto de escribir. ¿El escenario sería su lugar de redención o su condena? Carla respiró hondo mientras se acercaba al escenario, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El candelabro del teatro relucía, reflejando una luz dorada que la envolvía en una burbuja de expectativa. Este no era un simple evento, era la culminación de meses de descubrimiento personal, un viaje que había comenzado con el deseo de reconciliar su futuro con su legado familiar. Cada paso que daba hacia el centro del escenario era una afirmación de su voz, su identidad. La multitud se aglomeraba, y el murmullo del público se convirtió en un eco lejano. Ahora, ella solo podía escuchar los latidos constantes de su corazón, mientras se preparaba para presentar la obra que no solo representaría sus sueños, sino también los de su madre, Rosa. Había decidido, con valentía renovada, que la actuación entrelazaría las historias de ambas, una poderosa fusión de sueños y sacrificios que resonaría en el alma de quienes las observaran. Cuando las luces se atenuaron y la atención del público se centró en ella, sintió un torrente de energía recorriendo su ser. Se dejó llevar, sabiendo que debía ser auténtica, incluso cuando el miedo aparecía en la mezcla. En la primera escena, encarnó a su personaje con una pasión que reflejaba su crecimiento personal.
Cada línea recitada era un eco de su propia lucha. Cada emoción expresada hacía resonar fórmulas de comprensión y conexión con su madre, quien se encontraba en la primera fila, sus ojos llenos de orgullo y asombro. A medida que la obra avanzaba, las barreras que alguna vez las separaron comenzaron a desvanecerse. Carla sollozó, rió y gritó con los personajes que representaba, cada gesto una representación de su propia búsqueda de autenticidad. Al finalizar la última escena, el silencio que prevaleció fue rápidamente reemplazado por un estruendo de aplausos. En ese instante de clamor, Carla se sintió no solo reconocida, sino también validada. Había alcanzado una meta que antes le parecía inalcanzable. Rosa se levantó de su asiento, visiblemente conmovida. La mirada en sus ojos era la de una madre que finalmente comprendía la profundidad del viaje que ambas habían emprendido. Al terminar la obra, Carla se apresuró a buscarla entre la multitud. La expresión de orgullo en el rostro de su madre dejó claro que juntas habían roto el ciclo de las expectativas moldeadas por el pasado. «Mamá», dijo Carla al abrazarla, «lo hemos hecho juntas. Este fue nuestro camino, nuestra verdad». Rosa la abrazó con la fuerza de años de sacrificios, pero también con la certeza de que sus historias finalmente habían colisionado de una manera hermosa. La carga de las expectativas familiares y el peso de la historia se sentían más ligeros en ese cálido momento de conexión. Unas semanas más tarde, mientras disfrutaban del café en una pequeña terraza con vistas a la vibrante Guadalajara, Rosa comenzó a compartir sus propios planes. «Me he inscrito en una clase de actuación», confesó con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Carla sintió un estallido de alegría. La idea de que su madre estuviera siguiendo su pasión era un recordatorio de que el viaje hacia la autenticidad era de ellas dos, aún en sus diferentes trayectorias. Cada conversación se volvía una oportunidad para abrir puertas a nuevos sueños y aspiraciones. Decidieron colaborar en un proyecto comunitario en el que compartirían sus historias y ayudarían a otros a encontrar su voz a través de la actuación y la psicología. La realización de que podían empoderar a alguien más, unir sus pasiones por cuenta de sus experiencias vividas, las llenó de una satisfacción profunda. En el fondo, Carla comprendió que su viaje hacia la autonomía personal no solo había transformado su propia vida, sino que también había reorientado la de su madre. Juntas, estaban construyendo un legado basado en la valentía, el amor y la autenticidad. Ahora, cada una podría seguir adelante sin la sombra de las expectativas ni el miedo al juicio. Al recordar su crecimiento, Carla sonrió para sí misma. Era una nueva etapa, llena de posibilidades, donde cada paso hacia adelante significaba conquistar sus propios miedos y abrazar los sueños que habían despertado en su interior. La historia de ambas continuaba, y con cada capítulo escrito se transformaba en un relato de superación, conexión genuina y esperanza. En ese instante crucial, entendió que habían logrado mucho más que una mera actuación. Se habían transformado a sí mismas y al vínculo que compartían. La autenticidad era ahora su legado, y recordaron a otros que el verdadero camino hacia adelante radica en tener el valor de ser uno mismo. Ahora que ambas se ubicaban en su nuevo destino, con los corazones abiertos y llenos de nuevas ilusiones, sabían que cada paso sería un eco de la voz que habían encontrado juntas. Este es el momento que han estado esperando. Si han disfrutado de esta historia y se sienten inspirados, necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más historias lleguen. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que merecen ser escuchadas. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de esperanza y autenticidad. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.